Ya estamos en la cuarta sesión de nuestra serie Conversando con Dios. Diga conmigo, Conversando con Dios. Una vez más, Conversando con Dios. Yo deseo que a lo largo de estas series usted se vaya entrenando y ejercitando precisamente en el arte de conversar con Dios, desarrollar una intimidad, desarrollar una comunión con el Señor, porque a eso fuimos llamados por Dios. En sesiones anteriores, amados hermanos, hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el exponernos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario exponernos a su palabra? ¿Por qué es necesario interactuar con Él? Porque solo a través de esta forma es que usted y yo podremos ser transformados por su palabra. En la medida que usted se expone a la palabra de Dios, en la medida que usted se expone a la presencia del Señor, es que usted puede ser transformado a fin de que su mente y corazón sean cada día más como el de Cristo. ¿A usted le gustaría tener un corazón conforme al de Dios? Usted necesita entonces exponerse a la persona, a la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo esté transformándole y llevándole de gloria en gloria hasta que seamos semejantes a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que las personas suelen desechar el contenido abrazando lo superficial y pasajero. En este momento, en muchas ocasiones, las personas están prefiriendo dentro de las iglesias, ¿qué cree? Ser entretenidas a ser formadas, a ser alimentadas con la palabra del Señor. Y se cumple, lamentablemente, lo que un pastor y famoso predicador del siglo XIX de nombre Charles Spurgeon dijo. Y él expresó lo siguiente, lo tenemos proyectado en la pantalla. Él dijo que llegaría el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrían payasos entreteniendo a las cabras. Y una verdad que suele ser incómoda, pero que es verdadera, es que lamentablemente la iglesia del siglo XXI está atravesando por una crisis. Estamos experimentando una de las mayores crisis en más de 2000 años. Desde el momento en el cual el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos para que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura, hasta este momento considero que el momento de mayor crisis que la iglesia ha experimentado es este. ¿Y sabe por qué? Porque las personas se acercan a Dios buscando salvación, pero no transformación. Se acercan a Dios buscando sensaciones, emociones que los hagan sentir bien, pero no aspiran a ser formados a imagen de Cristo. Buscan el confort, pero desprecian el señorío de Jesús. Quieren el cielo, pero no están dispuestos a renovar su mente y experimentar la paternidad de Dios en sus corazones. Vivimos en una sociedad de conveniencia, donde la gente quiere soluciones inmediatas, soluciones superficiales a problemas que ha estado arrastrando durante años. Y hoy precisamente vivimos en medio de una generación que tiene sed de información, pero carece de el deseo genuino por tener una experiencia con Dios. Muchas personas hoy solo quieren información. Tú dime cómo. Para resolver mi problema, para salir de esta situación que me enfrento en este momento. No quiero aprender en realidad, solo quiero salir del bache en el que me encuentro. Quieren información, pero no están dispuestos a trabajar y esforzarse por tener una experiencia. Y sabe una cosa, como hijos de Dios debemos comprender que al hablar de la intimidad con Dios, y al buscar establecer una relación de comunión con Él, que tenga como vínculo, como base, como fundamento, la comunicación, la experiencia individual es imprescindible. Podemos hablar de la experiencia que como iglesia tenemos respecto de la persona de Dios, pero lamentablemente son muy pocos los que pueden hablar de experiencias particulares, individuales. Podemos hablar con facilidad de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, la iglesia.
y cómo Dios se está manifestando en nuestras congregaciones. Pero el porcentaje se reduce abismalmente cuando tratamos de dar o expresar lo que hemos experimentado con Dios en lo íntimo, en lo personal. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a profundizar en una relación de intimidad con Dios. Porque a muchos de nosotros la luz que emana su presencia nos incomoda. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran vergonzosos. Muchas personas hoy no quieren profundizar en su relación con Cristo, porque al profundizar en su relación con Cristo saben que habrá cosas a las cuales tendrán que renunciar y no están preparados. Su corazón no está listo para obedecer a Dios. Su naturaleza pecaminosa resiste la voluntad de Dios. Y es precisamente en este periodo de oscuridad, de enfriamiento espiritual, en el cual me atrevo a decir que la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI está atravesando por una crisis. El Señor Jesucristo mismo habló y Él dijo que en los últimos días el amor de muchos se tornaría frío. En otras palabras, la indiferencia dentro de la iglesia iría a la alza. Y es lo que hoy estamos observando. Muchos cristianos indiferentes, rodeándose de maestros que les hablan las novelerías que ellos quieren escuchar. Personas que inclinan su oído a las fábulas y que dejan de considerar lo que de forma explícita o implícita la palabra del Señor nos insta a hacer para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que avanzando sobre el tema, hemos estado hablando sobre aquellos elementos básicos que implica el conversar con Dios. Y en sesiones atrás hemos hablado sobre la importancia de los sujetos, las personas involucradas en una conversación, y la importancia que tiene el que nosotros como iglesia, nosotros como individuos, comencemos a interactuar con Dios, a desarrollar ese hábito, no solo de hablar y expresar lo que sentimos, sino también de guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Hablamos en sesiones atrás sobre el código y su trascendencia y el canal que es finalmente el que nos va a permitir identificar la fuente de la cual emana el tema que hoy nos corresponde abordar, y es el mensaje, el contexto y la interpretación. Es importante, amados hermanos, que consideremos el hecho de que el mensaje no es simplemente aquello que de forma literal y superficial yo puedo captar. Si yo quiero entender el mensaje, debo de apegarme también al contexto, porque en el contexto, que pueden ser circunstancias de la vida, Dios también desea reafirmar su mensaje a nuestro corazón. En el contexto, que pueden ser mandamientos generales o mandamientos particulares e incluso concesiones, Dios desea afirmar lo que en su corazón hay para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a la comprensión del mensaje en razón del contexto, entonces podemos deducir correctamente lo que Dios nos quiere comunicar. En otras palabras, estamos llegando a un correcto entendimiento o a una correcta interpretación de lo que Dios está hablando. Parece simple, pero solo nuestro nivel de relación con Dios determinará qué tan bien entendemos lo que Él nos quiere comunicar. En alguna ocasión he escuchado a algunos padres decir: es que parece que a mis hijos les hablo en chino, no me entienden. ¿Sabe a qué apunta esa declaración? ¿Cuál es el sentido de esa expresión? ¿Cuál es el verdadero significado de lo que se está diciendo? Que la relación entre ustedes es deficiente. Y como no hay una buena relación, no existe un canal de comunicación que les permita mirar hacia un mismo objetivo, hacia un mismo destino. Así que hoy nos vamos a ocupar entonces de el mensaje, el contexto y su interpretación. En este sentido, ahora sí,
en una conversación con Dios es crucial que entendamos el sentido correcto del mensaje. Diga conmigo, el mensaje. Una vez más, el mensaje. Pero no solo el mensaje, sino el contexto del mensaje es lo que nos va a permitir comprender mejor lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el mensaje a la luz del contexto, entonces de esta forma es que puedo darle a esas palabras significado e intención. Y cuando yo descubro la intención, detrás de la intención hay una emoción. O sea que es fantástico hablar de las palabras de Dios para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas y no solamente lo que podemos tener como impresión en nuestra mente o las palabras que podemos tener delante de nuestros ojos cuando leemos la Escritura. Cuando nosotros tenemos entonces un entendimiento del mensaje en razón del contexto, es que podemos entender el significado de las palabras de Dios y la intención, dándonos a cada uno de nosotros una correcta interpretación. ¿De qué cosa? De lo que hay en el corazón de Dios al expresarlo. Es que no solamente Dios habla de forma impersonal, alejado de cada uno de nosotros y simplemente expresa las cosas para que nosotros lo hagamos. En cada expresión de parte de Dios está implícita una emoción, una intención, una motivación de su corazón. Y en esas palabras hay un significado. Y nosotros como hijos tenemos que aprender a identificarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Profundizando en mi relación con Jesús. Amén. Acompáñeme a Juan capítulo 10. Diga conmigo, a mayor profundidad, mayor claridad. En la medida que profundizas en una relación humana, también en esa medida tienes claridad sobre las actitudes, las expresiones y diferentes formas de conducta a través de la relación. Las relaciones se fortalecen en la medida que sus vínculos se fortalecen. Y esto es algo muy interesante, porque fíjese lo que la palabra de Dios nos enseña, aplicado en razón de Dios y la iglesia, Dios y usted. Dice Juan capítulo 10, verso 2 lo siguiente: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, lea conmigo, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz. Esto es algo muy interesante, porque lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que el pastor está hablándole a su pueblo, a sus ovejas. Dios está hablándole a la iglesia. La pregunta obligada es si nosotros, la iglesia, estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, no podemos quedarnos simplemente en responder sí o no. Tenemos que entender que no basta con escuchar la voz de Dios, necesitamos entender correctamente qué es lo que Dios quiere decir con lo que nos está diciendo. Y esto nos habla de aprender a interpretar el mensaje que procede del corazón de Dios. Porque en ese mensaje, reitero, hay una intención, hay una emoción, hay una motivación, hay un sentido, hay un significado. Y eso es algo bien interesante. Y en este pasaje leemos y dice la Escritura que las ovejas oyen la voz de su pastor. La iglesia hoy más que nunca necesita exponerse a la voz de Dios. Es Dios quien necesita pastorear tu corazón. Es Dios quien necesita dirigir tu vida. No las circunstancias, no tus emociones, no tu sentir, sino Dios. Y cuando nosotros permitimos que sea Dios quien nos dirija, entonces podemos estar seguros de que estamos moviéndonos en la dirección correcta. Fíjese lo que la Escritura continúa diciendo. Él llama por nombre a las ovejas. Diga conmigo, llama por nombre. Una vez más, llama por nombre. ¿Esto qué nos dice? Nos habla de identidad. Porque Dios, cuando te expone a su palabra, te da con ello una identidad.
Y esa identidad desarrolla en cada uno de nosotros, de acuerdo a la profundidad de la relación, un sentido de pertenencia. Sin identidad no hay un sentido de pertenencia. La Escritura lo expresa así, Dios hablando a través del libro de Cantares, utiliza una expresión así: mi amado es mío y yo soy suya. En esta expresión podemos darnos cuenta de ese sentido de pertenencia que hay entre el amado y la amada, dada una relación que los vincula y que forma en ambos identidad. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, difícilmente vamos a estar expuestos a su palabra. Y si no estamos expuestos a la palabra de Dios, difícilmente podrá ser formada en nuestro corazón una identidad que nos dé un sentido de pertenencia. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice así: llama por nombre a las ovejas y las saca del redil, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas. Son suyas. Él las ve como propias y ellas se sienten suyas. Sentido de pertenencia dada una identidad revelada a través de ¿qué cosa? Una palabra, un mensaje. Tú no sabrás que eres hijo de Dios hasta que no te sea revelada la palabra que te haga sentir hijo. No estoy hablando de información en tu mente, estoy hablando de revelación y experiencia. La Escritura dice que a todos los que en Él han creído, a los que le han recibido, les ha sido dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso es algo muy interesante, porque teóricamente tenemos la información que nos dice que somos hijos de Dios, pero muy pocos dentro del cuerpo de Cristo han recibido la revelación que les permite verse y manejarse como hijos de Dios. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Identidad. Podemos tener una identidad fracturada y eso provoca en nosotros un sentido de pertenencia deficiente. ¿Por qué? Porque no hemos estado expuestos a la revelación correcta de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces me encanta lo que la Escritura dice, que cuando ya las ha sacado a todas las que son suyas, fíjese, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque, lea conmigo, reconocen su voz. Una vez más, reconocen su voz. Otra vez, reconocen su voz. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte o qué es lo que yo observo en este pasaje de la Escritura? Lo que observo en este pasaje de la Escritura es que a la voz a la cual tú inclines tu corazón le dará dirección a tu vida. A veces estamos dándole demasiado volumen a voces que no deberíamos escuchar. Y cuando tú le das volumen en tu vida a una voz que no deberías escuchar, entonces esa voz va a trazar para tu vida un destino. Cuando tú comienzas a bajarle el volumen a las circunstancias y a enfocarte en las promesas de Dios, las promesas y la palabra de Dios tienen la capacidad de crear destino donde no lo hay y asegurarte un futuro que arde en tu corazón, pero que mayormente arde en el corazón de Dios. Pero no podrás apropiarte de esas palabras, no podrás hacer tuyas esas verdades si tú careces de la identidad correcta y del sentido de pertenencia tal que te vincule al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que no exista esa relación para ti, todo lo que Él tenga para tu vida será algo ajeno, lejano, y no te sentirás con el derecho legal de disfrutarlo. Hasta ese punto puede afectarnos la carencia de identidad. Pero cuando tienes la identidad correcta, entonces el sentido de pertenencia se da de forma automática. Y dices, Él
es mi Padre. Ya no lo hablo de manera general, lo hablo de manera personal. Mi Dios. ¿Se acuerdan ustedes cómo se expresaba Jacob en la Escritura? Él decía, el Dios de mi abuelo y el Dios de mi padre. Pero fue hasta que él tuvo una experiencia con Dios que eso le dio identidad y sentido de pertenencia. Y entonces recibió la revelación que hasta ese momento le impedía poder relacionarse con Dios de una forma más íntima y más profunda. Hoy día abundan las personas que pretenden conocer la voluntad de Dios para sus vidas a través de una aparente revelación de la palabra del Señor a su corazón. Sin embargo, escuche con atención, en muchas ocasiones dichas interpretaciones contradicen de forma práctica y lógica los principios establecidos en la palabra de Dios. En otras palabras, si lo que tú consideras que Dios te está revelando contradice lo que la Escritura enseña, tú te estás engañando. Te estás vendiendo una mentira. Porque el Espíritu Santo no viene a hablar de lo suyo propio, sino solo hablará aquello que en la presencia de Dios escuche. Y la palabra que ha salido de la presencia de Dios es esta: la Escritura. Así que no podemos simplemente, o no deberíamos permitir que nuestras emociones sean las que dicten el rumbo de nuestra vida. Muchos cristianos están caminando así, construyen así su futuro. Frío, frío, caliente, caliente. Ay, aquí siento que sí, voy bien. Pero en realidad no están siendo guiados por convicciones, sino por emociones. Y recuerde que engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Así que no pueden ser las emociones las que me dirijan, tampoco pueden ser las circunstancias. Algunos de ustedes tienen el complejo de los carritos de cuerda de hace 20 años. ¿Se acuerda de esos carritos? Usted los prendía y abajo giraba una rueda. Y cuando encontraban un obstáculo, ¿qué hacían? Cambiaban de lugar. Y si no hallaban obstáculos, podían seguir avanzando. Pero si encontraban otro obstáculo, cambiaban de dirección. Y algunos de nosotros, al no tener convicciones y dejarnos llevar por las circunstancias, estamos moviéndonos así. Encontramos un obstáculo y creemos que es de Dios desistir. Creemos que es de Dios renunciar. Creemos que es de Dios abandonar. Pero una convicción te va a mantener en el rumbo que ha determinado dicha convicción en tu corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque no es simplemente una idea clara y concreta en tu corazón. Hay un respaldo de Dios detrás de ello. Hay una certeza, hay una seguridad. Y a esto la Escritura le llama fe. Y es lo que todos nosotros necesitamos. Abundar y profundizar en la relación con Dios. ¿Para qué? Para no caer en extremos o en errores que la iglesia ha estado cayendo a causa de no escuchar e interpretar correctamente la voz de Dios. ¿Qué errores? ¿Qué extremos? Mire, por no interpretar correctamente la voz de Dios, muchos interpretan de manera equivocada, llevando las verdades de Dios hacia las exageraciones. Tú vas a servir a Dios, salte de estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué estudias? Salte de estudiar. El Señor Jesús dijo que Él se deleitaba en las cosas de su Padre. ¿Tú no te deleitas o no tienes seguridad? Estamos llevando una posición que pudiera beneficiarnos y bendecir al cuerpo de Cristo a un extremo. Otros dicen, ¿ya para qué estudias? Cristo viene pronto. ¿Por qué estamos cayendo en este nivel de exageraciones? Porque desconocemos la Escritura. Hay algunas enseñanzas que no tienen nada de bíblicas, pero sí tienen mucho de exageración. Lugares donde se enseña y se establece que si una mujer se maquilla o si una mujer se perfora los oídos, ya es merecedora del infierno. Y ya no hay un arrepentimiento que valga, ya ni para qué asista a la iglesia.
¿Por qué caemos en esas exageraciones? Porque no conocemos la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, podemos irnos del otro lado y caer en libertinaje. Hay lugares donde se enseña que no hay ningún problema en que el cristiano viva de la misma manera en la cual vive el mundo. Total, tú ya hiciste la oración de fe, ¿no? Creíste que Dios te salvó. Sí, pues tú ya eres salvo, vive como quieras. Está mal. ¿Por qué se pierde ese equilibrio? Porque la gente desconoce las escrituras. Y hay ocasiones en las cuales estas exageraciones o esta relajación espiritual nos lleva finalmente a arbitrariedades legalistas, donde las personas suelen ser la norma, la expresión de la perfección, y quienes no hagan conforme ellos hacen están mal. Qué lamentable es cuando la iglesia de Jesucristo no tiene la capacidad de discernir la verdad de Dios. Por este motivo es que digo que no solamente necesitamos saber qué es lo que Dios nos está diciendo, sino, iglesia, hermano, necesitamos profundizar de tal forma en nuestra relación con Dios que podamos comprender el significado de lo que Dios dice, la intención con la cual Dios lo dice, la emoción que hay detrás de lo que Dios dice, el sentido, la dirección que hay detrás de lo que Dios dice. Podemos tener una misma frase y de acuerdo al contexto de quien sea quien lo exprese, producirá en nosotros un significado, un sentido, una emoción, una dirección. Usemos una frase coloquial. ¿A qué hora sales al pan? Se lo dice a alguien que le va a entregar un producto y se le hace fácil entregárselo en la panificadora que ambos conocen. Entonces le pregunta, ¿a qué hora sales al pan? Eso no provoca en usted ningún sentimiento, ninguna emoción, pero le da sentido a las palabras. A tal hora, ok, ahí te veo y te entrego tu paquete. ¿Ok? Le habla un secuestrador y después de amedrentarlo por 10 minutos le dice, ¿a qué hora sales al pan para que ahí me entregues o me deposites la lana que te estoy pidiendo? Mismas palabras, diferente significado, diferente sensación, diferente emoción. Se lo dice el pretendiente, ¿a qué hora sales al pan? Pues ya cambió, ¿verdad? Por este motivo es que en la Biblia, amados hermanos, es tan importante saber lo que Dios dice como entender el sentido con el cual Él lo dice. ¿Qué nos lleva a comprender eso? Diga conmigo, la intimidad, la cercanía de la relación y la claridad en la comunicación. ¿Cuántos de ustedes pueden identificar de una persona cercana el sarcasmo? ¿Sí? ¿Sí pueden? ¿Por qué? Porque hasta cierta medida le conocen y saben cuando está expresando algo de forma burlona, cuando está expresando algo de forma sarcástica o cuando está expresando algo con cierta emoción detrás de. Bueno, con las mujeres es complicado, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. Encontré una imagen que decía algo así como, nada de nada o nada para que te vuelva a preguntar y explotes. Con Dios necesitamos nosotros profundizar en la relación, en el vínculo de comunicación, para entonces poder descubrir
¿Qué significa lo que Él me está diciendo? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el sentido de sus palabras? ¿Cuál es el significado correcto de lo que Dios está hablándome? ¿Y cuál es la intención de su corazón al hablarme lo que me está hablando? De esto entonces podemos expresar lo siguiente. En todo mensaje procedente de Dios vamos a encontrar 6 características detrás de un mensaje. Esto es bien interesante. Miren, no necesito que se las aprenda de memoria, ni que usted comience con conflictos en su mente. ¡Ay, es demasiada información! Yo nunca voy a alcanzar a entender a Dios. No. La clave de todo radica en relación. Pero sí quiero de alguna manera desmenuzarle todo lo que hay detrás de un mensaje para que usted se dé una idea de todo lo que se está perdiendo cuando usted desconoce el carácter y la naturaleza de Dios. Porque es como en una relación personal. Cuando hay una relación personal que genera un vínculo fuerte y estrecho en cuanto a comunicación, todos estos elementos se dan en una sola frase, en una sola expresión, y a veces ni siquiera verbal. Una mirada te puede decir muchas cosas, como algo que estamos viviendo en el entorno ya no me gustó. ¿Lo puede detectar? Bueno, no de mí, digo, tal vez de alguien que usted conozca muy cercanamente. Y así sucede con Dios. Entonces, en todo mensaje procedente de Dios vamos a encontrar sentido, significado, universo, autoridad, intención y emoción. Son 6 cosas que quiero manejar detrás de un mensaje, detrás de una palabra de Dios. Pero ¿qué cree? La clave para poder identificar todo esto es nuestro nivel de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de intimidad con Dios nos dará acceso a una clara y profunda comprensión del corazón de Dios. Al comunicarse conmigo o con la iglesia, todos nosotros. El punto aquí es descubrir su corazón. Esa es la clave. De nada me serviría poder leer un mensaje de texto si voy a tratar ese mensaje de texto como cualquier otra información que puedo recibir de cualquier otra fuente. Pero cuando aparece un nombre en el encabezado de ese mensaje de texto, puede generar en mí diferentes emociones. Es el cobrador. Ay, otra vez. ¿Se da cuenta cómo un mensaje puede tener un contexto? Y es importante que nos demos cuenta que la palabra de Dios, la escritura, no solo son palabras soltadas por Dios al azar. En ellas está su corazón, y la iglesia debe de profundizar en una relación con Él a tal punto que lo que esté expuesto cada vez que tú profundizas en la palabra no sean palabras hacia el corazón de Dios. Estoy sintiendo el corazón de Dios en cada palabra, lo encuentro a Él. Juan capítulo 10 verso 14, no lo busque, yo le doy lectura. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Me encanta cuando los discípulos de Jesús llegan después de haber sido enviados a predicar y sanar a los enfermos, y llegan pero felices. Jesús les pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo les fue? No, genial, increíble. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso está cool. Y Jesús les dice: no se alegren porque los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, lo que realmente debe de producir en ustedes alegría no es lo que pueden hacer como resultado de tener una relación con Dios. Lo que debe de producir en ustedes alegría es el saber que tienen una relación con Dios.
Porque esa relación produce identidad y la identidad sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia me llevará a tener una intimidad tal que me permita conocer su corazón. En ese sentido vamos a ir conociendo cada una de estas cosas, características que hay detrás del mensaje. Entonces Dios habla a tu vida, una palabra. Y esa palabra tiene en sí misma un sentido. En esta característica del mensaje podemos encontrar la dirección que lleva la expresión de Dios. Esta puede ser literal o figurada. Y tenemos que descubrirlo en el contexto de la expresión de Dios para nosotros. Dios me está hablando de forma literal, no hay para dónde hacerme. O Dios me está hablando de forma figurada, a través de una impresión, a través de una convicción en mi corazón, a través de una parábola. ¿Cómo Dios me está hablando? Entonces debo de descubrir el sentido. Y entonces reaccionar de acuerdo a mi nivel de revelación e interpretación del mensaje. ¿Amén? Bien, le pongo por ejemplo. El Señor dice cosas como: si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de pecar, si tu pie te es ocasión de tropezar. ¿Está hablando Dios de forma literal o de forma figurada? ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Porque ninguno de nosotros se ha sacado el ojo? ¿Porque ninguno de nosotros se ha cortado la mano o se ha amputado el pie? Entonces nos estamos dejando llevar simplemente por lo que la mayoría hace. Esa sería una forma incorrecta de evaluar el texto y determinar si algo ha sido expresado de forma literal o de forma figurada. Para poder determinarlo, yo tengo que recurrir al contexto para entender la idea que Dios quiere comunicarme. Y en el contexto yo descubro que cuando Dios o el Señor Jesucristo expresa: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida sin un ojo que teniendo los dos ser echado al infierno. Ok, comprendo que Dios me está hablando de forma figurada. Y a través de ese ejemplo Dios desea revelarme una verdad más profunda. ¿Cuál es? De que si hay alguna área en tu vida que te está haciendo tropiezo, alguna relación en tu vida que te está alejando de Dios, debes de terminar con ella. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Dios nos está hablando ¿en qué sentido? Figurado, en ese ejemplo, en ese contexto. Pero hay casos en los cuales Dios te va a hablar de forma literal, de forma directa. El caso muy particular del profeta más fresa de la Biblia. ¿Sí sabe cuál es el profeta más fresa de la Biblia? Oseas. Dios le habló a él. ¿Y sabe qué le dijo? Ve y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. No había para dónde el hombre se hiciera. No dijo, pues como que me querrá revelar Dios. No, era directo, era claro el mensaje. Entonces, en esta forma, en esta característica del sentido, le estaba marcando la pauta hacia dónde o en qué dirección moverse. Tenemos que descubrir cuando Dios nos habla, ¿cuál es el sentido de sus palabras? ¿Dios me está hablando de forma explícita o me está hablando de forma implícita? Y en razón del nivel de revelación y claridad que yo tenga en el mensaje, entonces dirigirme hacia la verdad, hacia aquello que Dios está hablándome. En esta etapa, amados hermanos, nuestra comprensión del mensaje tiene que apegarse al contexto en el cual éste se está expresando. Este puede ser el contexto cultural, histórico, teológico, geográfico e incluso textual de la Escritura. Hay porciones en la Escritura que generan conflicto en muchos lectores superficiales, que no pueden encontrar el sentido de las palabras de Dios. Uno de estos es: pero en la iglesia no permito que la mujer enseñe. La mujer debe de aprender en silencio. Y si tiene dudas, que le pregunte a su esposo en casa.
El lector superficial lo lee y se genera un prejuicio acerca de Dios y dice, ese Dios y Pablo son unos misóginos. Pero en realidad, el sentido de la expresión de Dios a través del apóstol Pablo solo establece parámetros de orden al interior de la iglesia. Más adelante les explicaré esto, pero quiero avanzar primeramente al siguiente punto, el significado. Dios expresa su palabra y nosotros tenemos que encontrar en esa palabra, en ese mensaje, el sentido hacia el cual Dios quiere que nos dirijamos. Porque si nos dirigimos en la dirección correcta, entonces el significado de sus palabras será el correcto. Cuando hablo del significado, necesitamos profundizar en las palabras o impresiones para poder descubrir lo que realmente Dios desea comunicarnos. Faraón tiene un sueño y él sueña que 7 vacas feas y flacas se comen 7 vacas bellas y obesas. Ahora necesita de esa impresión una interpretación, un significado. Muchos cristianos, lejos de profundizar en la presencia de Dios, buscando el significado de lo que Dios les está hablando, simplemente toman la impresión como la revelación que requieren para dar el siguiente paso en su vida y suelen por lo general equivocarse. Porque no están profundizando en la comunión con Dios. Porque solo en la intimidad es que se revela el significado, los porqués de lo que Dios está diciendo. En muchas ocasiones Jesús hablaba con las multitudes y era hasta la intimidad del estar con sus discípulos que se atrevían ellos a decirle, ¿y por qué dijiste esto? Ellos necesitaban preguntar cuál era el significado de sus palabras. Y a veces el Señor los regañaba. Tan lentos son. A esto me refiero. Eso es lo que trato de expresar. Pero ellos no se detenían ante una incertidumbre. Ni iban de acuerdo a su sentir o su emoción. Buscaban una respuesta de parte del Señor, un significado. ¿Para qué? Para corroborar la dirección en la cual ellos están decidiendo transitar. Ahora, algo bien interesante, amados hermanos, es que siempre el significado deberá afirmar lo que las Escrituras enseñan en todo el contexto. No existe tal nueva revelación que sea aplicable solo a ti y te exima de lo que la Escritura establece desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No hay tal cosa. Necesitamos nosotros entonces profundizar en el significado de las palabras de Dios para que éstas nos afirmen en la palabra escrita. Y la evaluación que hagamos de esas palabras deberán ser consideradas a la luz de todo el contexto de la Escritura. ¿Para qué? Para garantizar que nuestra interpretación es la correcta. Hoy muchos cristianos se están dejando llevar por emociones, por sensacionalismos, por impresiones. Soñé que me casaba, me voy a morir. Soñé que se moría. O sea, no podemos simplemente dejarnos llevar por las impresiones que pudieran venir a nuestra mente. Ay, no, entonces voy a comprar el libro de los sueños. Mejor profundice en su relación con Dios. De verdad. ¿Se da cuenta cómo estamos sedientos de información? Pero le muestro la ruta más certera. Profundice en su relación con Dios y cuando Dios le hable, usted entenderá el sentido por el cual Dios lo dice, la motivación que hay detrás de su corazón, la emoción al hablarle. Decimos, ay no, mejor algo más rápido. Por eso la iglesia, aunque está expuesta a las palabras de Dios, no es transformada. Porque solo las palabras cobran sentido cuando te expones a su corazón.
Por eso hay tantos cristianos con demasiada información, pero no tienen transformación en su vida, porque no comparten el corazón con Dios. Tercera cosa, una vez que hemos descubierto el sentido de las palabras de Dios y que hemos profundizado a tal punto de conocer el significado de lo que Dios está diciéndonos, vamos hacia el siguiente nivel, y es identificar el universo de acción de la palabra que Dios me está revelando. En otras palabras, esta expresión que surge del corazón de Dios es aplicable solo a mí. ¿Es algo que Dios me está pidiendo solo a mí? ¿O es algo que Dios le pide a la humanidad en general? ¿Qué te puede descubrir el universo de un mensaje de Dios? El nivel de intimidad. Porque va a haber palabras de Dios que sean expresadas para toda la iglesia, para todo el género humano, pero habrá expresiones que surgen del corazón de Dios que son exclusivas para ti. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener que verse confrontados con una actitud en ustedes, con un hábito, y recibir de parte de Dios una instrucción directa respecto de ustedes. Se cuenta que hace algún tiempo en una predicación un siervo de Dios habló sobre inmoralidad sexual en una iglesia, fornicación, adulterio. Y al final él invitó a la gente a la plataforma para ser ministrada, y pasó una mujer, fue ministrada como todos los demás, pero esa mujer dejó en el altar su teléfono celular. Al final de la reunión, el ministro se acercó a ella y le dijo: hermana, me di cuenta que usted dejó su celular en la plataforma, quiero entregárselo. Y ella le dijo: no me lo dé, porque a través de ese teléfono me comunico con mi amante. Y hoy Dios me trajo convicción de dejar atrás esa relación. Dios no le pidió el celular a todos. Habló directamente al corazón de esa mujer. Entonces es importante, detrás de una palabra de Dios, descubrir el universo. ¿Aplica a todo el mundo? ¿Es para toda la iglesia? ¿Es para un grupo de personas? ¿O Dios me está hablando a mí? Pero solamente profundizar en la intimidad y en la relación con el Espíritu Santo es lo que te va a permitir conocer e identificar concretamente el universo de esa expresión. En el mensaje podemos distinguir si Dios nos está dando un mandamiento en lo particular, una concesión, una corrección, un consejo, una palabra de consuelo, una palabra que traerá a nuestra vida liberación, sanidad. Pero es solo cuando tenemos intimidad que podemos descubrir ese universo detrás del mensaje. La cuarta cosa es la autoridad. Tú sabes que es Dios hablándote. Dios te está hablando, y aunque trates de hacerte loco, sabes que Dios te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esa característica, y es que al ser soltada por Él, esa palabra está impregnada de su poder, de su esencia, de su naturaleza. Y ante esa palabra estamos completamente expuestos y desnudos. Y no importa que esa palabra no tenga un precedente como así dice el Señor, esa palabra provoca convicción. Tú sabes que Dios te está hablando. El gallo, cuando cantó, trajo convicción a Pedro. No dijo: así dice el Señor, ¿qué quiere que? No. Con su solo cántico trajo convicción a Pedro y le hizo recordar las palabras de Jesús cuando le dijo: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces tú me habrás negado.
convicciones, certezas. Tú puedes saber que el mensaje procede del Señor porque nuestra naturaleza va a reaccionar ante el mensaje. Tal vez no le agrada a tu carne y muchas veces tú tratas de compensar esa incomodidad moviendo del lugar. La persona que te está incomodando, te incomoda a Dios, pero te enojas con el pastor. Entonces ya me voy de la iglesia porque ahí no hablan de prosperidad, de bendición, de comodidad. Ahí solamente te señalan el pecado y eso es muy incómodo. Mira, cuando Dios te habla, su mensaje te va a desnudar, su palabra te va a exponer completamente. Si en algún momento tú has estado expuesto a algún mensaje de la palabra de Dios y has sentido que tu servidor está hablándote de cosas que son directas a tu vida, permítele a Dios hablarte. Porque créeme que yo ignoro todas aquellas cosas que Dios está tratando contigo. Pero tú sabes que es Dios hablándote. Pero a veces, como nuestra naturaleza humana tiende a reaccionar en lugar de responder, es que entonces reaccionamos de forma equivocada. La palabra de Dios puede desafiarnos, incomodarnos, molestarnos, ofendernos incluso. ¿Cuánta gente no se ofendió con el mensaje de Jesús? Hay un predicador en este siglo XXI que es muy famoso, que se llama John MacArthur. Y algunas personas le han escuchado, otras más han leído sus libros. Y él expresa algo que es muy interesante. Y él le da un consejo a los pastores y a los predicadores del siglo XXI. Y él dice, usted no debe de suavizar el mensaje del evangelio. Si el mensaje del evangelio ofende, deje que ofenda. La gente ha pasado toda una vida ofendiendo a Dios. Usted dice amén, pero cuando yo le hablo directo se enoja. Se prende y dice, ¿por qué me habla así el pastor? No me hace un favor con venir a escucharme, usted ni me paga. Así que dejemos que Dios sea el que nos hable. Y si nuestro corazón reacciona con molestia, ¿qué cree? Esa es evidencia de que Dios está detrás del mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la autoridad divina para revelar la condición de nuestro corazón. ¿Por qué Israel fue llevado al desierto? La escritura lo dice, que el propósito por el cual Israel fue llevado al desierto fue para que conociera su corazón, no Dios, Israel mismo. Muchos de nosotros vivimos en una burbuja pensando que somos los mejores delante de Dios. Y en ocasiones Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta cuáles son los cimientos o los conceptos que están dándole solidez a nuestra vida. Y en ocasiones son conceptos equivocados que nos llevan en direcciones equivocadas. Y Dios lo permite, ¿para qué? Para establecer fundamentos más sólidos que nos permitan avanzar hacia el destino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Entonces avanzamos hacia el siguiente punto y hablamos de intención detrás de las palabras de Dios. Las palabras de Dios siempre tienen una intención. En una ocasión Jesús estaba con un hombre y le puso un ejemplo de dos personas que no podían pagar una deuda. Y le dijo que no pudiendo pagar la deuda se les perdonó. Y la pregunta que Jesús le suelta tiene una intención. Dime, ¿cuál de los dos crees que amará más a quien les perdonó la deuda? Siempre que Dios hable con usted, Él tiene una intención detrás de sus palabras. Si Dios te hace una pregunta antes de responder superficialmente, analiza bien lo que vas a contestar. Porque detrás de la pregunta tiene una intención.
En esta característica, cuando hablamos de la intención detrás del mensaje, vamos más allá de las palabras. Profundizamos no solamente en el significado, sino alcanzamos a descubrir la motivación que hay detrás de las mismas. ¿Cuál era la motivación de Jesús al decirle a sus discípulos: denles ustedes de comer? Recuerda el contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús tiene 5,000 hombres que le están siguiendo. De acuerdo al contexto demográfico y cultural, podríamos hablar y decir que Jesús tenía 5,000 hombres siguiéndole y por ende alrededor de unas 9,000 mujeres siguiéndole y unos 2,000 niños presentes en sus reuniones. La escritura solo apunta a la cantidad de hombres que él alimentó, pero no eran los únicos presentes. ¿Por qué la escritura hace énfasis sobre el número de hombres? Porque en el contexto cultural era lo representativo. Los hombres, pero no eran los únicos. Entonces sumamos y haciendo un cálculo a la ligera, no está escrito, yo me lo estoy imaginando, como aquel que ha alcanzado algo de comprensión en la escritura. Ok, son 9,000 mujeres más 5,000 hombres, tienes 14,000 personas y 2,000 niños, 16,000. Los discípulos se acercan con Jesús y le dicen: la gente se está desmayando prácticamente de hambre porque aquí ni un Oxxo hay. ¿Quieres que vayamos y gastemos el dinero que un trabajador tarda todo un año en juntar para darles de comer y saciar su hambre solo esta tarde? Me encanta la expresión de ellos, porque si hacen un cálculo como ese es porque el billete estaba en la bolsa. Si no, ni para qué calcular. O sea, a ver, de a cajitas felices, 14,000 cajitas felices, 16,000 cajitas felices de a 10 pesos. ¿Cuánto sería? Le vamos a comprar a McDonald's 16,000 cajitas felices. Nos las va a dejar de a 10 pesos. ¿Cuánto nos vamos a gastar? 160,000 pesos. Le están diciendo los discípulos a Jesús: ¿quieres que vayamos y gastemos 160,000 pesos para comprar 16,000 cajitas felices y suplir el hambre de esas personas porque no hay aquí cerca ni un Oxxo donde puedan comprar un burrito de frijoles? Ellos le sueltan ese desafío a Jesús como para que él les diga: pues vayan y gástenlo. Pero Jesús les responde con una intención y les dice: denles ustedes de comer. Ellos se sacan de onda. Bueno, ¿dijo sí o dijo no? Y usted conoce la historia. Finalmente Jesús los alimenta a todos, pero la intención detrás de sus palabras era que ellos crecieran en fe. Siempre hay una intención detrás de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque hay una motivación en Él al hablar. Aquellos padres que tienen más de un hijo, seguramente en algún momento, porque yo ya me lo estoy imaginando, voy a tener que regañar a Ana Laura y estarle cerrando el ojo nada más para que su hermano cheque a qué le está tirando. ¿Ah? Y decirle: te voy a dar tuntún. Es decir, si ella no tiene una relación conmigo, va a decir: papá, ¿tienes tic? Pero si ha aprendido sobre mis gestos, entonces sabrá que nada más quiero que el enano gordo aprenda. Así le digo a José Israel: está bien gordito, debería de verlo usted cómo se ve en el ultrasonido. Gordo. Y está chiquito, por eso dije enano gordo. Pero vamos, qué importante es que nosotros a través de ese vínculo podamos descubrir la motivación.
¿Por qué Dios me lo está diciendo? ¿Por qué Dios me está hablando así como me está hablando? ¿Qué hay detrás? No son solo palabras. Olvídate de lo que expresa la oración. Descubre la motivación y profundiza en la emoción. ¿Cómo se oye? Mis ovejas oyen mi voz. A decir, mis ovejas oyen mi voz. Uno parece como una imposición. Me oyes porque me oyes. Yo soy Dios y me tienes que escuchar. Y no me interesa lo que pienses. ¿Me oyes? O la otra expresión es, déjame seducir tu corazón para que te sepas mío. Y una vez que te sepas mío, yo pueda hablar a tu espíritu. Todo eso en solo mis ovejas oyen mi voz. La emoción. En esta característica se descubre ahí ya el corazón de Dios. Cuando Dios habla, involucra todo lo que Él es. Por eso cuando yo pienso en Jesús, pienso en un Jesús alegre, libre, pleno. Vuelvo al ejemplo. Llegan los discípulos bien prendidos y dicen, sí, los demonios se nos sujetan en su nombre. Y el Jesús de Televisa, ¿cómo dice? Sí, ya lo sabía. O sea, yo no creo que Jesús haya sido como el Jesús de Televisa. Ese que casi ni articulaba. Así mi padre dice, los campos están blancos para la siega. No, yo no me imagino así a Jesús. Yo creo que ellos llegaron prendidos y Él estaba más prendido que ellos. Y dijo, ¡sí! ¡Lo sabía! ¿Cómo te quedó el ojo, Pedro? No puedo escribir eso, dijo San Juan. Oiga. Sí, es que es una realidad. Jesús se alegraba con ellos, se conectaba con ellos. El día jueves estábamos en la oración y el jueves Dios trajo una revelación a mi corazón de cosas que yo creía saber, pero sabía mal. Y tiene que ver con el pasaje de Juan, cuando Jesús está hablando con su Padre y le dice, la gloria que me diste se las he dado a ellos para que donde yo esté, estén ellos con nosotros. En el contexto Jesús está diciendo, Padre, quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo siempre pensé que la gloria a la que Jesús se estaba refiriendo era el Espíritu Santo. Pero ese día en la oración Dios me mostró que no era así. ¿Cuál era esa gloria? El pasaje comienza hablándonos y comienza diciéndonos, en palabras de Jesús, les he dado a conocer tu nombre. Y después habla de la gloria. Entonces, lo que Jesús está diciéndonos es que la revelación de la paternidad de Dios es lo que nos vincula al destino al cual Dios predestinó a Cristo como primogénito entre muchos hermanos. Y a ese destino nos ha llamado Dios siempre que tengamos la misma relación que Jesús tuvo con su Padre. Y añade, porque ellos deben saber que con el amor que tú me has amado a mí, los has amado a ellos. Entonces, si hacemos una pregunta matadora, ¿a quién ama más Dios? ¿A Jesús o a ti? Algunos de ustedes me recordaron a mi hija. Mi hija, cuando escucha algo de mí que no le agrada, las hace así sus vasitos. ¿Qué tienes, Ana Laura? Estoy muy triste. Ustedes actúan así porque no han entendido. Tal vez tú te ves lleno de errores,
lleno de pecados, lleno de faltas, lleno de frustraciones, heridas, quebrantos, dificultades en tu vida, cosas que aún ni siquiera has resuelto en tu vida. Vienes y adoras a Dios, pero a veces sigue habiendo sobre tus hombros una culpa, una carga que te impide poder mirar a los ojos a Dios y decir: soy completamente grato. Pero algo que debes de saber es que cuando la revelación de la paternidad se da, entonces el vínculo ya no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que se siente, con la emoción que comparte un padre con su hijo. Y las cosas cambian por completo. Porque ya no es tu torpeza lo que te da derecho a, es su relación lo que te da derecho a, el amor que te tiene. ¿Quién dijo que lo que recibimos de Dios lo recibimos porque lo merecemos? Ni siquiera el haber despertado este día lo merecíamos. Sin embargo, nos lo dio porque nos ama. Entonces, cuando te pregunto: ¿a quién ama más Dios? ¿A Jesús o a ti? La respuesta bíblica es: nos ama igual. Nos ama igual. ¿Ves todo lo que hay detrás de una expresión? Hay una emoción, hay un sentido, hay una intención. El corazón de Dios anheloso, anhelante de que tú puedas disfrutar lo que Él te está diciendo a través de sus palabras. Pero eso se descubre a profundidad en la intimidad, porque en la intimidad es donde se revela el corazón. Todos tenemos diferentes niveles de relación. Algunas familiares, otras laborales, otras superficiales. Pero solo cuando hay un vínculo de intimidad, de cercanía, es que expones el corazón. Y Dios quiere que te muevas en esa dirección, para que tú puedas entonces responder al amor que Él te da. Juan lo expresa de esta manera en su primera epístola, y él dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo que Juan está diciendo es: yo puedo entender el corazón de Dios porque he estado expuesto a las emociones que me inundan cuando tengo intimidad con Él. Podemos leer la Escritura de forma superficial y darle un sentido y significado meramente literal a las palabras de Dios. Pero cuando tú profundizas en la intimidad, entonces dejan de ser solo palabras, son emociones. Dios está hablando con el corazón. Hay un pasaje que me encanta en Cantares, es dinamita pura, y dice Cantares 4:7. Lo voy a dar primero una lectura de forma plana, literal, y después vamos a tratar de descubrir el corazón de Dios por su amada. Literal y superficial dice, verso 7: toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Verso 9: cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel, leche y miel escondes bajo la lengua.
cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado, sellado, manantial. Estamos dando una lectura superficial, pero ahora profundizamos a darle un sentido, a darle una intención, a descubrir la motivación, a descubrir el afecto, la emoción que hay detrás de la expresión, lo que le va a dar el significado a nuestro corazón. Piense usted e imagine una relación entre dos amantes. En este sentido, Dios y la iglesia. Dios está hablándonos de una forma figurada para que comprendamos las emociones que provocamos en su corazón. Lo que Él siente cuando piensa en nosotros, cuando nos ve. Y entonces leemos la Escritura de forma diferente. Y dice la Escritura así: toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Note cómo Dios está examinándole y se atreve a expresar esto. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. En esta relación de intimidad ahora Él se expone, se hace vulnerable, mostrando la emoción que ella le provoca. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Le expone cuál es la debilidad para él de ella. Tus ojos, con una mirada de tus ojos, con un coqueteo superficial, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. O sea, no solo me gustas físicamente, me encanta cómo hueles. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Y luego viene la expectativa, lo que él espera de la relación. Y él dice: mi expectativa es que tú seas para mí un jardín cerrado. Eso es muy profundo, porque cuando hablas de un jardín cerrado, en el contexto de los reyes, había áreas a las cuales solo el rey tenía acceso. Sí, había muchos jardines en el palacio. En muchos de ellos podía entrar la corte, las visitas, los amigos, embajadores de otros lugares, los sirvientes. Pero había un área exclusiva para el rey. Y era conocido como un jardín sellado, cuyo único acceso tenía la persona con derecho legal a romper el sello y entrar. Realmente este lenguaje metafórico es muy íntimo, y por respeto a los solteros no lo expreso, pero tiene que ver con intimidad de una pareja. Jardín cerrado eres para mí, un manantial sellado, donde solo yo puedo saciarme. Diga conmigo, ¿entendiendo la emoción detrás del mensaje? La iglesia, permítanme la expresión, trae loco a Dios. Lo trae de cabeza. Y esa es la realidad, porque Dios ve a la iglesia y su corazón no es indiferente. Su corazón reacciona a la iglesia, a ti. No solo de forma general, ay, la iglesia, no, a ti.
Y tenemos que movernos en esa dirección para descubrir la emoción detrás de sus palabras. Cuando Dios habla, no es un conjunto de órdenes, sentencias. Son emociones con las que quiere conectarse a tu corazón. Eso es lo que quiere hacer Dios. Pero solo quien profundiza en la intimidad puede sacar de sus expresiones los tesoros que detrás de ellas hay. La Escritura dice cosas así, que las palabras de los sabios son como tesoros escondidos en lo hondo, en lo profundo, como un pozo profundo, y solo los entendidos pueden tener acceso a esas fuentes. ¿Qué me hará entendido? Mi relación de intimidad con Dios. Amén. Y en este sentido podemos nosotros decir que si al escuchar la voz de Dios, nuestra teología y estilo de vida no se ve sacudido y afirmado en las Escrituras, entonces, escuche bien, no estamos entendiendo correctamente el sentido del mensaje de Dios para nosotros. La palabra de Dios, como espada de dos filos, debe de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestra razón, nuestra emoción, y provocar en nosotros una expresión que alinee nuestra teología y nuestro estilo de vida a la voluntad de Dios. Porque a veces nuestros conceptos, esos conceptos que nos enseñaron, no con dolo, pero con la luz que en ese momento ese ministerio o esa autoridad tenía, produjo en nosotros un concepto que en ocasiones dista mucho de lo que Dios es. Por eso una de las responsabilidades de ustedes es exigirme más, para yo profundizar más y traer más. ¿Cómo me puedes exigir más? Pon atención. Reacciona ante la palabra. Si tú estás indiferente, si tú estás checando tu celular, si tú estás entrando y saliendo, si tú estás ocupado en lo que no vale la pena, tú no me estás exigiendo. Tú no estás demandándome más revelación. Pero cuando tú estás metido completamente al mensaje, estás exigiéndome, y entonces yo tengo que ir a las profundidades de mi pozo de revelación y sacar cosas nuevas. Tengo que ir y sacar cosas nuevas porque tú lo estás exigiendo. Y entonces nuestra teología y nuestra vida se ve sacudida por esa revelación, esa luz de Dios. Yo le pongo un ejemplo de esto. Cuando mi padre era pastor, le estoy hablando que él pastoreó 25 años, sirvió a Dios por 25 años. Después uno de mis hermanos lo sucedió en el pastorado. Pastoreó él 23 años. Y después inicié yo como pastor, estando ya a punto de cumplir 10 años. Algo he notado en estos 25 y 23, 48 y 10, 58 años de ministerio. Y es que el nivel de revelación ha ido en aumento. El nivel de entendimiento de la voluntad de Dios ha ido en aumento. Había cosas que mi padre, de acuerdo al nivel de luz que tenía de las Escrituras, enseñaba como parte de su doctrina, y que hoy, con la luz que el Espíritu Santo nos da, podemos entenderlo mejor y de forma más amplia. Él fue entrenado de una forma, enseñado de una manera. Y para que tengas una idea, él decía:
Las prioridades de un hombre de Dios son Dios, la iglesia, el trabajo y, si sobra tiempo, su familia. Con la luz que hoy tenemos, podemos identificar que ese orden no es el correcto. Porque bíblicamente, antes de la iglesia está la familia. Porque si no sé gobernar bien mi casa, ¿cómo gobernar entonces a la iglesia de Dios? La misma escritura, diferente cantidad de luz, diferente interpretación. Por eso me atrevo a decir, algunos de nosotros traemos moldes, enseñanzas que en su momento nos dieron y que generaron un concepto de Dios, una idea de su voluntad para nosotros. Pero puede ser que hoy, con la cantidad de gracia y revelación del Espíritu Santo, podamos afirmar muchas, pero tengamos que cambiar otras. Y eso es lo que nos da como beneficio la intimidad con Dios. Tenga intimidad con Dios, hable con Él, profundice con Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. La semana entrante será muy importante, porque hablaremos de los límites que debemos establecer para poder aceptar una palabra como procedente de Dios. Crecer en discernimiento para entender adecuadamente el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, en el